Bien, continuando con el evento, vamos a pasar ahora a la mesa número 8, dedicada a la discusión y análisis sobre enfermedades metaxénicas. En este caso, la moderación va a estar a cargo del doctor Alejandro Llanos Cuentas. El doctor Llanos es médico tropicalista, tiene doctorado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y en la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Es profesor emérito de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y jefe de la Unidad de Leishmaniasis y Malaria del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt. Ha sido decano fundador de la Facultad de Salud Pública y Administración, la FASPA, en la Universidad Cayetano Heredia, y es, por supuesto, académico de número de nuestra Academia Nacional de Medicina. Un honor presentarte, Alejandro, que quedas a cargo de la mesa. Gracias. Buenos días a todas y todos. Voy a invitar al doctor César Monaico. ¿Cómo está? A la bióloga Miriam Palomino y al doctor César Cabezas, por favor. Bueno, vamos comenzando mientras el doctor Monaico es médico, investigador, es epidemiólogo y doctor en salud pública. En mi concepto es uno de los jóvenes científicos en el Perú que está marcando una diferencia notable. Él es formado en el pregrado en la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, tiene una maestría en epidemiología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tiene una maestría y doctorado en la University of Health Science en Estados Unidos. Adelante, ¿no? Él además es profesor de varias universidades y actualmente es director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, el CDC en el Perú y el Ministerio de Salud. Él tiene un currículum largo, si me vas a permitir abreviarlo, porque él es, además de ser un experto en epidemiología, maneja modelos matemáticos. Y entonces no hace la clásica descripción de casos y una epidemiología básicamente descriptiva, sino entra en una lógica de proyección y por eso lo que él escribe y publica está orientado hacia ver una perspectiva de cómo va a ser el monitoreo y cómo va a ser el desarrollo de las enfermedades. Y en eso está marcando una diferencia notable en el Perú. Siempre hemos estado acostumbrados a ver casos e incidencias. Ya tenemos que entrar en otra lógica y por eso es notable su presencia aquí. Entonces, vamos a invitar a que pueda lanzar el tema que tiene programado, que es epidemiología de las enfermedades metaxénicas en el Perú en relación al dengue. Tiene 20 minutos. Gracias, doctor Llanos, por la presentación. Muy buenos días. Vamos a conversar rápidamente sobre epidemiología de las enfermedades metaxénicas en el Perú, pero vamos a enfocarnos en el dengue, que ha sido un problema importante en este año y todavía continúa siendo un problema. Ok, es importante, antes de hablar de cualquier enfermedad, conocer sobre su dinámica de transmisión. Eso es clave. Vamos a hablar un poquito sobre la dinámica de transmisión del dengue, ¿no? Para que se produzca cualquier enfermedad tienen que confluir varios elementos importantes, ¿no? Si no confluyen todos los elementos, no se produce ninguna enfermedad y tampoco se produce un brote o una epidemia, ¿no? Como vemos aquí, para las enfermedades que se transmiten por vectores, necesitamos obviamente el hospedero, ¿no? El vector, el patógeno y el ambiente, ¿no? El ambiente que tiene mucho que ver, ¿no? Con estas enfermedades. Y esto obviamente, esa intersección de estos factores forman este nicho, ¿no? De transmisión. Entonces es un punto importante que hay que tener en cuenta. El otro punto importante es el vector, ¿no? El Aedes aegypti. Como ven aquí, este es un poco la distribución del Aedes aegypti a lo largo del tiempo, ¿no? Y hubo un momento en pues que en el país, por ejemplo, se había erradicado ya en el año 1958, debido obviamente a estas estrategias
de intervención que se dieron, ¿no? Y esta es un poco la figura actual. Cada vez tenemos más distritos con presencia de Aedes aegypti en la costa, ¿no? Y en la selva del país. Entonces, este mosquito está diseminado, lo podemos ver en nuestras casas también, nos va a visitar de cuando en cuando, ¿no? Entonces es un mosquito que se adapta, ¿no? Se adapta bastante a vivir con nosotros. Entonces es un aspecto importante y también es un aspecto que hace difícil también su control. Como vemos acá, es importante entender las enfermedades metaxénicas en el marco de los determinantes sociales de la salud. Eso es importante. No podemos solamente ver a la enfermedad desde el punto de vista biomédico, tenemos que tener una visión integral, ¿no? Como ustedes pueden ver, hay determinantes estructurales que generan las desigualdades de salud y determinantes intermedios, ¿no? Y esta interacción de ambos van a generar o van a tener un impacto sobre la equidad en salud y el bienestar de la población, ¿no? Si nosotros hablamos de determinantes intermedios, las circunstancias materiales que vienen a ser las condiciones en que las personas viven, trabajan, se desarrollan, son muy importantes, ¿no? Y otro factor clave es el comportamiento, ¿no? El comportamiento es otro factor importante que tiene que ver mucho en la transmisión de las enfermedades y también tiene que ver mucho con el control de estas enfermedades. Siguiente, por favor. Ok. Otro factor importante que tiene que ver con las enfermedades metaxénicas y principalmente con el dengue es el agua, ¿no? Si bien es cierto, en nuestro país a lo largo de estos años el acceso a agua ha ido mejorando, pero el problema principal que tenemos es el agua que se presente todos los días, ¿no? O en cada hora, ¿no? Tenemos agua, pero tenemos agua, por ejemplo, una vez al día en algunos lugares, tenemos agua en algunos lugares una vez o dos veces por semana, o el agua también llega a través de las cisternas. Entonces, esto es un factor importante y hace que las personas tiendan a almacenar agua, ¿no?, en diferentes recipientes con la finalidad de cubrir sus necesidades básicas, ¿no?, para ducharse, para poder cocinar, etc. Bien, como ven, este es un tema complejo, ¿no?, donde intervienen diferentes factores y los estoy nombrando uno a uno, ¿no? Otro factor importante es el clima. Y el clima es uno de los factores que tiene un efecto grande sobre las enfermedades metaxénicas, principalmente sobre el dengue, ¿no? Como ven, este es un estudio, disculpen, que publiqué hace un tiempo, ¿no?, donde básicamente lo que estamos tratando de ver es cuál es el escenario, ¿no?, donde se presentan mayor probabilidad de brotes de dengue, por ejemplo, ¿no? Como vemos acá, tenemos la temperatura media y hay un rango, ¿no? En este área celeste es donde hay mayor probabilidad de que se presenten brotes de dengue, ¿no? Y como ven, hay un rango de la temperatura, ¿no?, donde en este caso la temperatura media, que es mucho más probable que se presenten los casos de dengue, ¿no? Lo mismo está con la temperatura mínima y con la humedad, ¿no? Entonces hay una relación directa, ¿no?, con el impacto que vamos a tener de las enfermedades metaxénicas con la temperatura. Y hay algunos modelos, ¿no?, algunos estudios donde se señala claramente que a mayor temperatura, ¿no?, mayor es el impacto de las epidemias, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá este modelo que nos muestra, es un modelo con datos de Brasil, que nos muestra, pues, con una temperatura de 30 grados en promedio. Miren, este es el impacto que vamos a tener, con una temperatura de 25 grados y una temperatura de 22 grados, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho el clima, ¿no? Y esto es un poco la explicación de lo que nos ha pasado este año con el dengue, ¿no? Y ahorita vamos a ver algunas cosas más adicionales. Y un punto importante que nosotros utilizamos en epidemiología matemática para poder medir la transmisión de una enfermedad es el número reproductivo efectivo, ¿no? Como ven, de acuerdo, estas son dos ciudades de Brasil, ¿no? Y vemos que el RT se ve influenciado por la temperatura, ¿no? A mayor temperatura, mayor es el RT, y a menor temperatura, baja también el RT, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta eso. Nosotros en el CSE estamos trabajando bastante lo que son modelos matemáticos, un poco para predecir qué es lo que pueda ocurrir. Nosotros hicimos un modelo
para poder ver qué es lo que ocurría este año, y en realidad nos quedamos cortos, ¿no? Lo que esperábamos este año con respecto a los casos de dengue, ¿no?, fue la mitad de lo que nosotros habíamos estimado en el peor escenario, ¿no? Obviamente tenemos que ir mejorando algunos modelos que estamos haciendo para poder tener una mejor predicción, ¿no? Pero es difícil, obviamente, decir qué es lo que va a ocurrir, es complicado, pero tratamos de acercarnos un poco. Otro punto importante es el Niño Oscilación del Sur, ¿no? Y es lo que ha ocurrido este año, ¿no? El Niño costero, ¿no? En el Niño Oscilación del Sur tenemos dos fenómenos. Uno, el fenómeno de la niña, ¿no?, y el fenómeno del niño, ¿ok? La niña obviamente enfría, ¿no?, hace que el agua del mar se enfríe. En cambio, el niño, ¿no?, genera mayor incremento de la temperatura en el mar. Y estos fenómenos se van presentando de manera entre cada 2 o cada 7 años, ¿no? Se presentan de manera sincrónica, ¿no? Y cada cierto tiempo tenemos problemas, ¿no?, con estas enfermedades, ¿no? Ok, a ver. Bien, creo que me pasé una. Un punto importante que hay que tener en cuenta, ¿no?, que tenemos algunas zonas donde el efecto del niño se puede, o la temperatura del mar, ¿no?, puede producir un niño global, que es en la zona 3 y 4, o en la zona 1 y 2, que es básicamente el niño costero, ¿no? Entonces ahora vamos a ver qué está ocurriendo en estas zonas. Bien, como ven, miren, esto es la zona 1 y 2, vemos que está con temperaturas altas, calientes, ¿no? Y eso ha hecho pues que casi todo este año no se haya presentado el invierno, ¿no? Como ven, casi todo este año ha estado caliente, ¿no? Pero aquí en la zona 3 y 4 también, ¿no? Hasta este mes, ¿no?, en la zona 3 y 4 también se está calentando, ¿no? Entonces depende de cómo el agua del mar se caliente aquí o acá para poder ver el impacto, ¿no?, del niño, ¿no? Ya saben, el niño costero produce altas temperaturas, produce lluvias, ¿no?, y eso obviamente va a generar un impacto importante de las enfermedades metaxénicas. El niño global lo que va a hacer es reducir las lluvias en el sur del país y aumentar las lluvias en la selva, ¿no? Entonces ya podemos ir viendo, de acuerdo a si se presenta uno u otro, se presentan los dos a la vez, qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Esto es el zoom de nuestro país. Miren, como ven acá, la temperatura superficial del mar, ¿no?, todavía está caliente, no ha ido disminuyendo un poco, ¿no?, por eso, pero todavía permanece caliente, y esto genera un ambiente ecológico deseable para el mosquito, ¿no? Estas son las probabilidades de que ocurra, ¿no?, tanto el niño global como el niño costero. Que tenemos la región del niño 3 y 4, como ustedes pueden ver, en rojo, ¿no?, un poco más claro, dice que va a haber un evento moderado, ¿no? Y si vemos acá el niño costero, hasta septiembre, ¿no?, tenemos un evento, ¿no?, de niño moderado también. Como ven, inclusive en algunos casos, aquí se ve un niño fuerte, ¿no? Entonces, estas son probabilidades de lo que puede ocurrir, ¿no? Obviamente, conforme pasa el tiempo y conforme haya mejores datos, se puede ir prediciendo mucho mejor lo que va a ocurrir. Pero de hecho, que sí vamos a tener un impacto, y si ese impacto se va a dar generalmente entre noviembre y diciembre de este año y inicios del siguiente año, ¿no? Bien, otro punto importante que tenemos que tener en cuenta y donde influye el clima es en la capacidad vectorial, ¿no? O sea, la capacidad vectorial se refiere a la capacidad del mosquito para poder transmitir más fácilmente las enfermedades metaxénicas. Y como ustedes pueden ver, debido al cambio climático, esa capacidad vectorial se ha ido aumentando cada año, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que los mosquitos pueden transmitir más fácilmente y más rápido, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque el periodo de incubación extrínseca se acorta y el mosquito, ni bien pica a una persona infectada, ya puede transmitir rápidamente la enfermedad, ¿no? Ya no tiene que esperar un tiempo para poder hacerlo, ¿no? Y obviamente
las condiciones del clima, ¿no?, le facilitan su reproducción más fácil. Otro factor importante en las enfermedades metaxénicas, principalmente en dengue, son los serotipos, ¿no? Los serotipos. Como vemos acá, hemos tenido dengue 1, dengue 2, dengue 3, ¿no? Y esa dinámica de esos serotipos determina también cómo va a ser la transmisión en este año o en el siguiente año, ¿no? Entonces, como ven, son diferentes factores que tenemos que tener en cuenta para poder entender las enfermedades metaxénicas. Por eso no es sencillo poder predecir qué cosa es lo que va a ocurrir, ¿no? Nosotros en el CDC tenemos la unidad de análisis epidemiológico y modelamiento matemático que está trabajando en entender esa dinámica y poder predecir, ¿no? Pero por otro lado también tenemos los serotipos y los genotipos, ¿no? Cuando circula un serotipo o genotipo en especial, ¿no?, y si se produce un brote grande, obviamente la población, ¿no?, ya tenemos menos susceptibles, ¿no? Y generalmente en los siguientes años el impacto de la enfermedad va a ser mucho menor, ¿no? ¿Ok? Pero en este año hemos tenido circulando el serotipo 1, el serotipo 2 y el 3 que todavía no se manifiesta mucho. Entonces hay que ir monitorizando qué es lo que ocurre con estos genotipos y serotipos para ver qué cosa es lo que va a ocurrir. Bien, otro punto importante es el movimiento humano. El movimiento humano hace que la enfermedad se disemine rápidamente, ¿no? Entonces una persona que está infectada pues, se mueve a otro lugar y si llega a un lugar donde está el vector, obviamente pueden aparecer brotes, ¿no? Y es el caso de Lima, por ejemplo. En Lima, Ica, generalmente los brotes empiezan porque hay casos importados de otras regiones, ¿no? ¿Ok? Entonces generalmente ya nosotros sabemos, los epidemiólogos que estudiamos dengue, sabemos que o empieza en la selva, luego va al norte y luego empieza a bajar al centro y al sur. Eso es lo que ocurre, ¿no? Eso es lo que ocurre y eso es porque el movimiento de personas y la dinámica obviamente de transmisión. Bien, otro punto importante es cómo detectamos rápidamente estos brotes de dengue, ¿no? Antes usábamos, ¿no?, usábamos la vigilancia sindrómica, vemos también el mosquito, ahora estamos viendo el clima, pero ahora estamos yendo un poco más adelante, estamos evaluando los riesgos, ¿no? Por ejemplo, el año pasado el CDC emitió una alerta epidemiológica y no había incremento de casos todavía. ¿Pero por qué hicimos la alerta? Porque después de hacer una evaluación en todo el país, vimos que las actividades de prevención y control no se estaban realizando. Entonces, por eso hicimos la alerta. Si no había actividades de prevención y control, significa pues que iba a haber un brote importante, ¿no? Entonces, son cosas que hemos ido mejorando, ¿no?, para poder responder rápidamente, ¿no? Como le digo acá, la identificación del riesgo es importante y esta identificación de riesgo nos lleva a poder predecir, ¿no?, a través de la información de vigilancia. Bien, ahora con esta introducción vamos a ver rápidamente lo que pasó con el dengue en el país, ¿ok? Para tratar de ceñirnos al tiempo. Como ven acá, ustedes tienen mapas de cada 5 años de la evolución del dengue. Esto es en el año 2000, habían algunos distritos de la selva y del norte del país que tenían casos de dengue o habían presentado brotes, pero miren cómo conforme pasa el tiempo se ha ido pintando cada vez más y más distritos, ¿no? Cada vez tenemos mayor número de distritos que o reportan casos o han tenido brotes o tienen actividad epidémica de dengue, ¿no? Entonces cada año esta enfermedad va ampliándose, inclusive en este año tenemos nuevos distritos que no tenían casos pero que ya tienen casos, ¿no? ¿Ok? Esto es un poco la historia, ¿no?, de los brotes de dengue o las epidemias de dengue desde el año 2000 hasta la fecha, ¿no? Miren, este es en el año 2000, habían algunos años que hemos tenido picos importantes, pero miren, este es el año 2017. Aquí también hubo el niño, ¿no? Cada vez que hay niño hay un incremento, pero aquí ya miren, este año lo que ocurrió, no solamente hubo niño, hubo yacu, y lo otro que ocurrió es que mayor número de departamentos mantuvieron temperaturas elevadas y hasta ahora mantienen temperaturas elevadas, ¿no?, que son condiciones necesarias para que el mosquito pueda reproducirse. Y bueno, esta es la figura actual, miren, toda la costa, Ica, por ejemplo, que es una zona nueva, tiene casi todos sus distritos pintados, ¿no?
¿Qué más? Esto es un poco, en el dengue tenemos, estos son los casos con signos de alarma, y estos son los dengue graves, ¿no? Generalmente, casos con signos de alarma se presentan en un 10 a 15% y dengue grave menos del 1%, ¿no? Eso es lo que nosotros observamos normalmente, cómo se presentan estos casos. Y esto es un poco lo que ocurre el dengue en todo el país, ¿no? Y aquí lo importante de esta lámina es ver que cada departamento se comporta de manera diferente, no es igual, ¿no? No es igual el comportamiento del dengue, ¿no? Y no es igual el comportamiento en la selva que el comportamiento en la costa norte o en Ica. Entonces es importante analizar esta enfermedad de acuerdo a la ubicación geográfica, ¿no? Por ejemplo, La Libertad, miren, La Libertad no ha tenido brote importante más de 5 años. Y eso hace obviamente que haya una mayor población susceptible, ¿no? Y el impacto, tanto en casos graves o fallecidos, puede ser mucho mayor, ¿no? Por eso es importante analizar cada una de estas regiones. Igual nosotros analizamos por distrito inclusive, ¿no? Bien, un poco para poder comparar lo que ocurrió en el 2017 y el 2023. Miren, el 2017 llegamos casi en el pico más alto a 7.000 casos, pero en este año hemos pasado los 20.000 casos en el pico más alto, ¿no? ¿Qué diferencias hay? En el 2017, principalmente el dengue afectó la costa norte del país, Lima no tanto, Ica más o menos, pero en el 2023 sí afectó todo el norte del país, más Ancash, Ica y Lima, ¿no? Entonces la extensión fue mucho mayor y eso ha originado que esta epidemia de dengue tenga un número importante de casos, ¿no? Entonces es importante cómo la epidemiología o el analizar los datos nos ayuda a entender cómo es que se comporta esa enfermedad y sobre todo nos ayuda a poder predecir qué es lo que va a ocurrir. Veamos Piura, miren Piura, este es el año 2017 y durante el año 2017 el brote de dengue se focalizó ¿dónde? En Piura básicamente, ¿no? Y de ahí Piura casi no ha tenido una actividad de dengue, ¿ok? Eso significa que tiene un número importante de susceptibles y esto fue lo que ocurrió en Piura, ¿no? Y miren, estas son las temperaturas, este es el promedio histórico, acá tanto de la mínima como de la máxima, y miren, hemos estado todo el tiempo por encima, 1 o 2 grados por encima de lo que normalmente esperamos en temperatura, ¿no? Todo eso ha contribuido a que esta epidemia de dengue haya tenido un impacto grande, ¿no? Severo. Lo mismo, este es Tumbes, también, miren, Tumbes todavía sigue con actividad epidémica, lamentablemente Tumbes nunca descendió, ¿no? Permaneció con cifras altas, ¿no? Y eso porque, miren, la temperatura está por encima de lo que estamos esperando, 1 o 2 grados, y eso es lo que le gusta al mosquito, ¿no? ¿Ok? Igual Lambayeque, ¿no? Lambayeque igual ha tenido una actividad no tan importante de dengue, y miren este pico grande que ha tenido. Bueno, Lambayeque sí ya descendió y la temperatura aquí también ha permanecido por encima, ¿no? De lo que esperamos. Esto es La Libertad, ¿no? La Libertad, como les decía, ellos no han tenido casi actividad de dengue como 4 o 5 años y miren este pico que ha tenido y la temperatura igual, por encima de lo que normalmente esperamos, ¿no? Esto es Lima, ¿no? Lima siempre, como ven acá, Lima del 2005 fue un brote grande que tuvimos, ¿no? Que fue en el norte de Lima, en Comas, Independencia, de ahí no ha tenido muchos brotes, acá ha tenido algunos picos, miren lo que ocurrió en Lima, ¿no? Y Lima obviamente está en un riesgo alto, ¿por qué? Porque en Lima tenemos una gran población, ¿no? Un gran tamaño de población. Igual miren Lima, la temperatura media y mínima, miren cómo está 2 grados por encima de lo que normalmente esperamos. Y en esta época, ¿qué cosa hemos visto? No hemos tenido invierno. 5 minutos. Ok, doctor, ya estoy terminando. No hemos tenido invierno, ¿no? Ok, este es Ica. Ica es una zona nueva, ¿no? Ica empezó el año 2016, tuvo un brote importante en 2017 y de ahí no ha dejado de tener actividad. ¿Por qué? Porque era una zona nueva y tenía un número importante de población susceptible. Y esto es lo que ocurrió a Ica en este brote en el año 2023, ¿no? Igual, en Ica, ustedes, bueno, los que conocen Ica siempre hace calor, pero también hace frío en las noches, ¿no? Ica sí ha tenido más o menos temperaturas un poco por encima de lo que esperamos, pero no como
los departamentos que les mostré anteriormente. Pero Ica siempre es cálido, es un clima cálido y seco, y el problema de Ica es el agua, ¿no? Yo soy de Ica, el problema de Ica es el agua, no tiene agua Ica, ¿no? Entonces es un problema que afecta principalmente a esta región. Nosotros estamos haciendo análisis para ver la relación de el comportamiento estacional de las enfermedades con algunas variables climáticas, y como pueden ver acá, ¿no? Este es Piura, por ejemplo. Estas líneas rojas, estas zonas rojas, significan pues que hay actividad, ¿no? Estacional de más o menos anual, ¿no? Pero miren, a lo largo del tiempo, esta actividad que nosotros que cada año deberíamos esperar un brote de dengue se ha ido perdiendo, ¿no? Se ha ido perdiendo a lo largo del tiempo. En algunos años se ha habido relación, por ejemplo, con la temperatura media o con la precipitación aquí, por ejemplo, en el 2017 y miren, 2023. ¿Y eso por qué? Por el fenómeno del niño, pues, ¿no? El fenómeno del niño. Entonces, pero a lo largo de este tiempo ya se ha ido perdiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque ha ido cambiando el clima y eso obviamente afecta el nicho ecológico de esta enfermedad, ¿no? Bien, estos un poco son los modelos que hacemos para poder predecir qué es lo que va a ocurrir. Bueno, este es a nivel del país, ya nosotros predecimos que debe estar disminuyendo, ¿no? Y este es el número reproductivo efectivo, ¿no? Miren, ha llegado casi hasta 2.5. ¿Qué quiere decir? Que por cada caso de dengue habían por lo menos 3, ¿no? 3 casos, ¿no? Y ahora ya estamos llegando casi a 1. Cuando esté por debajo de 1 significa que ya terminó el brote, ¿no? Todavía no ha terminado el brote en el país porque tenemos algunas zonas activas. Tenemos La Libertad, tenemos Tumbes y tenemos Ancash, ¿no? Que todavía siguen con brotes activos. Y este es el número reproductivo básico, ¿no? Que ha sido alto en realidad en este año, ¿no? Okay. Ahora veamos algunas regiones, ¿no? Piura igual, miren, Piura ya el número reproductivo efectivo está por debajo de 1, quiere decir que en Piura ya terminó el brote, la epidemia, ¿no? ¿Ok? Y alcanzó también, pues, números reproductivos casi mayores de 2, ¿no? Esto es Tumbes igual, ¿no? Tumbes, miren, todavía no cae por debajo de 1, significa que todavía está con alta transmisión, ¿no? Y eso es lo que estamos observando, salió en la televisión, todavía esta es la curva. Los modelos predicen que todavía va a seguir con una actividad importante, ¿no? Bien, eso es lo que les quería comentar sobre las enfermedades metaxénicas, pero quería enfocarme solamente en dengue porque realmente el dengue nos ha traído un impacto grande en términos de, no solamente en salud, ¿no? Sino también en términos económicos. Y un agradecimiento a mi equipo de análisis epidemiológico como elemento matemático y a la unidad técnica de vigilancia de enfermedades metaxénicas. Muchas gracias. Gracias, doctor Manaico. Gracias. Las preguntas las vamos a reservar para el final. Invito ahora a la doctora Miriam Palomino, ¿no? Que va a hablar sobre control de vectores clave para las enfermedades metaxénicas. Bienvenida, doctora. La doctora Palomino es responsable del área de vectores del Instituto Nacional de Salud, ¿no? Ella tiene una maestría y doctorado en ciencias en el Fiocruz en Brasil. Tiene más de 25 años de experiencia en el campo de vigilancia y control de enfermedades transmitidas por vectores. Adelante, Miriam. Ok, disculpen. Bueno, buenos días. Permítanme agradecer al comité organizador el estar ahora con ustedes y poder compartir este tema tan importante como es el control de vectores clave para las metaxénicas, o conocidas también como enfermedades transmitidas por vectores, ETV. Estas son las enfermedades transmitidas por vectores: malaria, leishmaniosis, chagas, oncocercosis, filariosis linfática, arbovirosis. Estas enfermedades constituyen el 17% de la carga mundial de enfermedades transmisibles, así también son responsables de más de 700.000 muertes que se dan al año y tiene un sistema complejo de vector patógeno, como vamos a ver más adelante.
Además, tenemos que el 80% de la población mundial está en riesgo de contraer más de una enfermedad transmitida por vectores y con seguridad más del 50% está expuesta a más de una enfermedad transmitida por vectores. ¿Cuáles son esos determinantes ambientales y sociales que favorecen la introducción, la propagación, la emergencia, la intensificación o la ampliación de las temporadas de transmisión? Tenemos el crecimiento desordenado de la población, el cambio climático, las migraciones, la deforestación, actividades agrícolas, irrigación, minería, turismo y conflictos sociales. Así también como lo hizo el doctor Munaico, yo me voy a referir al control de Aedes aegypti, al control de las arbovirosis. Los arbovirus que son transmitidos por Aedes aegypti en realidad son transmitidos por estos artrópodos que se pueden replicar tanto en huéspedes vertebrados como invertebrados. ¿Cuáles son esas arbovirosis? El virus del dengue, el virus de chikungunya, virus de Zika y virus de la fiebre amarilla. El Aedes aegypti es originario de África. Sin duda que el comercio entre África y el resto de los países llevó en el siglo XVI a Aedes aegypti a los trópicos americanos y así también a otros países. En la actualidad, Aedes aegypti está en las áreas tropicales y subtropicales del mundo. Y recientemente, con este tema de cambio climático, hemos visto que algunas ciudades que tienen bajas temperaturas son más cálidas. Hace como 3 semanas se ha reportado Aedes aegypti en Chile continental. Ya no solamente estamos hablando de que Aedes está en la isla de Pascua, sino en Chile. Hay 4.000 millones de personas en el mundo que está expuesto al dengue. Esto está distribuido en 128 países. Vean ustedes la reemergencia de estas arbovirosis en el mundo. Chikungunya lo hizo en el año 2015, que llegó a los trópicos americanos, y en la actualidad hay 60 países que reportan la transmisión de chikungunya. Para el caso de Zika, son 90 países que reportan transmisión por Zika, pero además de eso es preocupante la reemergencia y la reurbanización de la fiebre amarilla. En ese brote de fiebre amarilla del año 2017 que se dio en Brasil, en la ciudad de Sao Paulo, en una área boscosa muy próxima a las áreas urbanas. Esto ya lo mencionó el doctor Munaico, que son los patrones de transmisión de las enfermedades transmitidas por vectores que tienen que ver con la asociación del huésped vector patógenos y su interacción con el medio ambiente. Esto ya fue descrito, así que lo voy a pasar rápidamente. Ustedes saben que Aedes aegypti fue erradicado en 1958, pero en el año 84 se introdujo al Perú a través de las ciudades amazónicas de Loreto y Pucallpa. Iquitos y Pucallpa, y desde ahí se desplazó hacia otras ciudades amazónicas, la selva alta. La costa norte fue en los años 90 y hace aproximadamente 3 semanas se ha reportado la introducción de Aedes aegypti en Huancavelica, en un valle próximo a Chincha. Actualmente son 538 distritos que reportan la presencia de Aedes aegypti. Esto que está en blanco es la cordillera de los Andes, que son ciudades, localidades que tienen altitudes elevadas. Se decía que Aedes aegypti no puede pasar más de 2.000 metros. Sin embargo, Cochabamba, Bolivia, que está a más de 2.000 metros, ya reporta la presencia de Aedes aegypti. Y así también estamos observando en el país. Todo esto con el cambio climático. Es importante lograr, ¿cómo hacemos este control entonces de estas arbovirosis, de estas enfermedades? Es importante la participación activa de la población. Debemos nosotros lograr que las personas puedan identificar y puedan eliminar esos criaderos, esos hábitats de crías del vector, pero eso lo hacemos a través de campañas masivas, bajo el liderazgo del Ministerio de Salud, pero son actividades que no son sostenibles. ¿Por qué? Porque deberíamos trabajar con el gobierno local,
con el gobierno local. ¿Para qué? Para garantizar el éxito y la sostenibilidad a largo plazo. Siempre hacemos trabajo reactivo, más no proactivo. Es importante también las campañas de eliminación de criaderos, que sí tienen un impacto importante en la eliminación de los criaderos, pero debemos llegar a acceder a todos los criaderos, que muchas veces no lo hacemos. El ciclo de Aedes aegypti comprende 4 fases: huevo, larva, pupa y adulto. La hembra va a colocar los huevos en las paredes de los depósitos, ¿no es cierto?, donde se almacena agua. Pero ¿cuál es la característica más importante del huevo? Que resiste la desecación por más de un año. Ellos pueden resistir, estos huevos resisten largos periodos de invierno o también de sequía. Por eso es va a ser casi imposible que nosotros podamos erradicar a Aedes aegypti. Así también, este ciclo de biológico desde huevo hasta adulto se da en 13 días, de 12 a 13 días a más o menos 27 grados centígrados. Pero ¿qué pasa si las temperaturas aumentan? Si estas temperaturas aumentan, quiere decir que el ciclo se va a cortar y nosotros vamos a tener un mosquito adulto en 7 días. Y eso es lo que está pasando ahora, por eso que tenemos, incluso en Lima, tenemos ahora un invierno cálido y seguimos reportando casos de dengue en pleno invierno. Solamente para mencionar, los insecticidas pueden ser agrupados por su grupo químico, pero en este caso lo hemos agrupado por su modo de acción. En los insectos tenemos 2 grupos: los neurotóxicos, que actúan a nivel del sistema nervioso de los insectos, y los reguladores de crecimiento. Entre los neurotóxicos tenemos los organoclorados, piretroides, carbamatos, organofosforados, y los últimos que estamos usando son los neocotinoides, butenólidos, los que vamos a usar. Más adelante van a ver por qué. Tenemos los reguladores de crecimiento, que son compuestos químicos que van a interrumpir el ciclo de vida del insecto hasta llevarlo a la muerte. Ejemplo de esto tenemos el piroproxifen. Disculpen, estoy un poquito apurada para que pueda por los 20 minutos. Nosotros hemos estado trabajando los métodos clásicos de control, que es a través de la fase del mosquito. Tenemos para eso el control de criaderos o control larvario. Hacemos un control físico, ordenamiento o eliminación de criaderos, pero además el control químico, que es el uso del herbicida. Desde el año 90 hasta el año 2015 usamos Temefos, el órgano fosforado Temefos, pero por la resistencia a ese fosforado empezamos a usar piroproxifen a partir del año 2016. Ese producto se aplica en todos los depósitos de agua de consumo humano. También tenemos el control para los mosquitos adultos, y esto se hace solamente cuando estamos en brote, cuando estamos en emergencia. ¿Por qué? El objetivo es eliminar a ese mosquito, a esa hembra que está volando en ese momento y está infectada con virus. Entonces, esto no se hace en la rutina. Actualmente se trabajan con equipos portátiles o también con equipos pesados. ¿Qué insecticidas estamos usando? En los años 90, el año 90 se dio el primer brote de dengue. Y empezamos a usar los órganos fosforados, malatión y fenitrotión. Se usaron los órganos fosforados desde el 90 hasta los años 2000, que se empezaron a usar los piretroides. De los años 2000 a 2015 se usó piretroides, pero encontramos resistencia a esos insecticidas y empezamos a usar malatión, que era el único insecticida a que las poblaciones peruanas de Aedes aegypti son susceptibles. Pero ¿qué pasa si usamos insecticida? Si usamos insecticida, esa presión, ese uso de insecticida va a seleccionar individuos resistentes, por lo tanto vamos a tener poblaciones resistentes a los insecticidas. Este es un artículo de Moyes del año 2017 en la que describe desde el año 2006 al 2015 los resultados de resistencia. En anaranjado tenemos los órganos fosforados Temefos, en rojo tenemos los piretroides, y lo que vemos es que hay una resistencia en todos los continentes que tiene Aedes aegypti. ¿Y qué pasó en el Perú? En el Perú tenemos resultados con Temefos, con el herbicida Temefos, y vemos que factores de resistencia menor a 5 en azul podemos decir que son susceptibles. En amarillo, de 5 a 10, podemos decir que tiene una moderada resistencia, y sobre 10, que está en rojo, decimos que tiene una alta resistencia. ¿Y qué encontramos? Poblaciones muy resistentes a Temefos en Tumbes y en Piura, pero en los demás departamentos vemos que tenemos moderada y hasta susceptibilidad. Y eso es interesante. En las poblaciones selváticas
lo que vimos es moderada resistencia a TMFOS y niveles de susceptibilidad. El único que fue resistente fue Madre de Dios, tal vez por su proximidad con Bolivia o con Brasil, que tienen poblaciones de Aedes aegypti resistentes a TMFOS. Pero entonces, según Giorgio, Witt y Giorgio, ellos mencionan que si nosotros interrumpimos el uso de TMFOS, probablemente vamos nuevamente a tener susceptibilidad. Y eso lo demostró en estas islas de Tórtola, en Británicas. Vemos que el factor de resistencia 46.8, después de 10 años, ellos lograron encontrar 6,3. Entonces eso para nosotros en realidad es un resultado promisorio. Y es lo que está haciendo el INS en este momento, evaluar TMFOS para ver si ya tenemos poblaciones susceptibles y tal vez en un futuro volver a usar el herbicida TMFOS. ¿Qué pasó con la resistencia a los piretroides? Les mencioné que a partir del año 2014 presentamos resistencia a piretroides, deltametrina, tenemos deltametrina, alfa-cipermetrina. Y ahora no me funcionó esto, por favor. ¿Cómo es? Y esa resistencia está asociada a las mutaciones KDR. En el año 2018 hicimos una vigilancia evaluando 3 alelos de resistencia. Y los alelos de susceptibilidad, los alelos salvajes en color celeste, los alelos que son resistentes en anaranjado y en rojo. ¿Y qué observamos? Que los alelos resistentes no están presentes en las poblaciones peruanas. Quiere decir entonces que nosotros tenemos presencia, alta frecuencia de alelos resistentes a piretroides. ¿Volveremos a usar piretroides? No lo sé. ¿Esto cómo va? El Instituto Nacional de Salud también se encarga de la vigilancia de estos insecticidas que se vienen usando para el control. Es así que tenemos los resultados de piroproxifen, ese regulador de crecimiento. Tenemos los resultados en 21 distritos y encontramos en verde susceptible, en amarillo posible resistencia y en rojo alta resistencia. ¿Y qué encontramos? Que las poblaciones, que estas poblaciones son susceptibles a piroproxifen. Pero encontramos ya 2 distritos, que son Iquitos y Punchana, que ya tienen posible resistencia a piroproxifen. ¿Qué pasa con malatión? Les mencioné que estamos usando malatión desde el año 2015. ¿Y qué encontramos con malatión? Hemos evaluado 34 distritos que abarca 13 departamentos del país y encontramos en 33 resistencia confirmada a malatión. Solo uno fue susceptible, Requena. Y entonces, ¿qué hacemos? En plena epidemia de dengue en Piura, estábamos usando malatión. Y entonces fue una gran preocupación. ¿Qué hicimos? Entonces hicimos la evaluación en campo. Ay, ahora ya se me pasó. Creo que así. Hicimos la evaluación en campo y ¿qué encontramos? Sobre 90% decimos que es eficaz y menos del 90% decimos que no es eficaz. Encontramos eficacia con el uso de malatión. Entonces sí, podíamos seguir usando malatión, pero además de eso tenemos que evaluar otra alternativa y ya se evaluó que es una formulación mixta con neocotinoide y piretroide y nos está dando buenos resultados. Lo que estamos haciendo ahora es esperar que el Ministerio de Salud compre la nueva formulación y empecemos a usar. Nosotros hemos hablado de métodos clásicos, hemos hablado de eliminación de criaderos, ¿no es cierto? Uso de herbicidas y adulticidas, pero en realidad estos métodos nos están fallando. ¿Por qué? Porque intervenimos, estuvimos en Piura, hemos trabajado 70.000 viviendas que había que fumigar en 15 días, con 3 ciclos. Imagínense ustedes, no había ni personal, ni equipamiento, ni insecticida para tratar tantas viviendas. Y además debíamos lograr altas coberturas, y no se logró. El doctor Munaico acaba de decir que ya Piura ya no está en brote, pero ¿después de cuánto tiempo? Esto fue en mayo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros hemos estado trabajando con un método clásico, ¿no es cierto?, en la que tenemos un impacto limitado y temporal en la prevención de enfermedades. ¿Por qué? Porque son eficaces, pero depende de qué, de la cobertura. Y entonces estamos viendo que... ¿Qué quiere pasar esta cosa? Dios mío. ¿Qué vemos? Disculpen esta cosa.
hay evidencias en que existe una dinámica en la transmisión, como también lo mencionó el doctor Munaico. Este es un artículo de Bizancio y es interesante porque ¿qué nos dice? Que aproximadamente el 50% de los casos de dengue se concentra en el 30% de la ciudad. Entonces, ¿por qué tenemos que intervenir toda la ciudad? ¿Por qué tenemos que trabajar con toda la ciudad? Y que un control focalizado en áreas de alta transmisión puede ser más efectivo. Y tomando esto, la OPS en el año 2017 nos presentó este documento de trabajo, documento técnico para la implementación de intervenciones basados en escenarios operativos genéricos para Aedes aegypti. Y esto es interesante porque ya no estamos hablando de que vamos a intervenir en toda la ciudad, sino que vamos a estratificar el riesgo. Y de esta manera, por ejemplo, haciendo mapas de incidencia, ¿no es cierto? También trabajando, y es importante conocer la densidad del vector. La densidad del vector, y eso se hace a través de... no sé cómo, se me va esto. 5 minutos, por favor. Estoy corriendo, doctor. Estoy corriendo, disculpen ustedes, pero se me va. A ver, ya voy a perder un minuto. Eso es para que también se despierten los que están durmiendo. Bueno, no quiere retroceder. Entonces hay modelos matemáticos como los que habló también el doctor Munaico, que sería importante, pero hay que estratificar el área y ya no pensar en el todo. Ahora va para atrás. Este importante, el que pase es un artículo del año 2018. ¿Y qué pasa? Que tenemos dos experiencias, una en México y otra en Brasil, en la que nos dicen que estratificando las áreas podemos tener buenos resultados. Este es el mismo Bizancio del 2018, en la que hace los hotspots de transmisión de dengue, pero además dice que hay un requisito importante, que debemos trabajar con número de casos de por lo menos 5 años para poder establecer estos puntos calientes que puedan ser priorizados e intervenidos. Y esto sería interesante. Luego tenemos la experiencia de Brasil en este proyecto de Arbo-Albo, en la que elabora una propuesta metodológica para estratificar las áreas de riesgo de transmisión de arbovirosis, es decir, va a calificar la vulnerabilidad del área para poder intervenir bajo estos 6 pilares. ¿Y pasa o no? Tenemos también innovaciones para el control de Aedes aegypti, como es la vigilancia entomológica como Ovitrampas. Ya hicimos un primer paso en el año 2015-2016, instalar Ovitrampas, ¿no es cierto?, con esas características que sabemos que la hembra coloca en las paredes de los depósitos. Colocamos un papel toalla como soporte de los huevos para poder recoger los huevos. Las ovitrampas se instalan cada 200 metros y luego tenemos los mapas de calor para saber estos puntos rojos son más de 150 huevos en cada ovitrampa y en celeste 0 huevo. Como ustedes pueden ver, la presencia de la Aedes aegypti del vector en una área es heterogénea, no es homogénea, porque tenemos que intervenir toda el área. También tenemos las estaciones diseminadoras con larvicida, que esto es lo que está trabajando actualmente Brasil, que utiliza el propio mosquito para contaminar otros ambientes acuáticos, otros reservorios, y esto también es importante. Luego también se mencionó, la técnica de esterilización de los insectos por radiación, pero aquí ya no estamos hablando de un control para eliminar el vector, sino para sustituir poblaciones con poblaciones manipuladas. Esto también está trabajando actualmente el INS con el IPEN, aplicando radiaciones gamma para esterilizar estos mosquitos. Luego también tenemos los mosquitos con Wolbachia, que también es lo mismo, pero esto, a diferencia de los mosquitos esterilizados, esta técnica sí es autosostenible, porque quiere decir que de una hembra va pasando la bacteria a toda su progenie. ¿Y qué hace esta bacteria? Esta bacteria va a bloquear los virus, los arbovirus, para que no se infecten los mosquitos y no puedan ser portadores. Y esto es interesante.
Luego tenemos la aplicación residual intradomiciliaria, que esta es una técnica que se usa para malaria, pero ahora se está usando para Aedes aegypti, para aplicar en las paredes con insecticidas que tengan una residualidad de 3 a 6 meses, y esto sería importante poder aplicar antes de que inicie ese periodo de transmisión, un periodo interepidémico, ¿no? Y como conclusiones podemos ver que se evidencia resistencia a la adulticida malatión, al piroproxifen, que es lo que estamos usando actualmente para el control de los vectores. Se evidencian mutaciones KDR con frecuencias muy altas a nivel nacional. Es necesario evaluar compuestos alternativos, pero ahí viene la pregunta. Nuestras poblaciones de Aedes aegypti son resistentes a todos los insecticidas, y lo que estamos evaluando ahora son formulaciones mixtas, neocotinoides o pirrolis, y vamos a ver cuál de ellos funciona. Insecticidas que no tenemos en nuestro medio y no tenemos cómo evaluar, y esa es la gran preocupación ahora del INS. Es importante cambiar ese paradigma en el control del vector, la que solamente pensar en altas coberturas y solamente control larvario y adulticida, y adoptar el método de estratificación, pero debe ser un proceso dinámico en revisión y evaluación periódica. Muchísimas gracias. Gracias, Miriam. Bueno, Disculpe. no te preocupes. Invitamos al doctor César Cabezas. El doctor César Cabezas es muy conocido por todos ustedes. Él es médico, especialista en enfermedades infecciosas y tropicales. Es un investigador reconocido en el país. Es profesor principal en la Universidad Nacional San Marcos, en la Facultad de Medicina. Es ex jefe del Instituto Nacional de Salud y expresidente del SPEIT. César, doctor, va a hablar sobre enfoque sindrómico en el diagnóstico de arbovirosis. Tienes 20 minutos. Gracias. Ok, gracias Alejandro, y gracias por la invitación a la academia. Y tengo la ventaja de que mis antecesores ya han cubierto casi todo lo que se tenía que decir. Bueno, esto para decir que las enfermedades no vienen con un letrero, ¿no? Como dice el Harrison, que nos enseñan por etiologías, ¿no? Vienen con problemas. Y este es nuestro editor que, con su permiso, publicamos esto. Como ya se ha mencionado, la emergencia de enfermedades está en razón a la deforestación, todo lo que los humanos hacemos, ¿no? Luego esto migra a las ciudades y se disemina con la tecnología de transporte que tenemos actualmente, y las pandemias, las epidemias se dispersan de esa manera, ¿no? Entre los arbovirus de importancia en salud pública, en Perú tenemos la mayoría de arbovirus que se han descrito en el mundo que afectan a humanos, ¿no? Esto del Togaviridae, por ejemplo, tenemos chikungunya, fiebre mayar, encefalitis equina venezolana. Entre los flavivirus, el dengue, zika, la fiebre amarilla, y entre los Bungyaviridae, fiebre de Oropuche. Todos estos arbovirus se han encontrado en el Perú. Esto no es copia del libro, sino lo que tenemos acá en Perú. Y como he mencionado, el paciente viene con problemas, ¿no? Y fiebre es un síndrome, ¿no? Que el conjunto de signos y síntomas que tienen una fisiopatología común, pero etiologías diferentes, ¿no? Entre ellas tenemos, por ejemplo, el dengue, zika, chikungunya, la malaria, la leptospirosis, la peste, la tifosis. Todas estas enfermedades se presentan en épocas como las que vivimos ahora, ¿no? Bueno, esto es solo para hacer ver de que dentro de todos estos diagnósticos sindrómicos, en fenómeno del niño, cuando las temperaturas también son altas, se presenta un fenómeno, una fiebre inducida por calor, lo que en otros lados se llama el golpe de calor. Acá se ven niños y adultos mayores que fallecen y quedan con diagnóstico de neumonía o de meningitis, etcétera, pero en realidad han sido golpe de calor, ¿no? Y es importante tener en cuenta eso. Entonces, en síndrome febril tenemos agrupadas las principales síndromes que empiezan con fiebre, pero después se agregan otras sintomatologías, ¿no? En el primero, por ejemplo, tenemos malaria, dengue, zika, chikungunya, fiebre amarilla, oropuche, etcétera, que son arbovirus que van a producir fiebre, incluyendo también las riquezas. Luego tenemos, cuando a la fiebre se agrega hemorragia,
tenemos el dengue severo, la fiebre amarilla, fiebre hemorrágica. Si se agrega ictericia, tenemos todas las hepatitis, la fiebre amarilla, la leptospirosis y la bartonella. Y si se agrega signos respiratorios, bueno, en estos sí ninguno son transmitidas por vectores, pero tenemos en el diagnóstico diferencial obviamente el COVID y la influenza. Y cuando se agrega manifestaciones neurológicas tenemos la rabia, y en Perú sigue habiendo la rabia silvestre transmitida por murciélago, la encefalitis equina venezolana. Y si se agrega erupción cutánea también tenemos lo mismo, ¿no? A la fiebre se agrega erupción, tenemos sarampión, dengue, zika, rubiola. Como ustedes verán, hay mucho común denominador en las manifestaciones clínicas, entonces es importante considerar que para el diagnóstico de cualquier enfermedad necesitamos tres aspectos, ¿no? Por un lado, el cuadro clínico, la epidemiología es importante y cualquiera sea nuestra especialidad debiéramos conocer toda esa información que tiene el doctor Munaico, el CDC en el Perú y en el mundo en realidad. Y luego el laboratorio es complemento a esta presunción que ya tenemos con la clínica y la epidemiología. Y tenemos todo un arsenal a la hora de métodos de diagnóstico como el aislamiento viral, el PCR, la detección de antígenos o la serología, ¿no? Con un poquito más de detalle lo vamos a ver, pero es importante que también todas estas técnicas las tenemos disponibles en el Perú. Entonces, si el paciente viene con un problema como fiebre, hay que ver la parte epidemiológica, la parte clínica, cuánto tiempo de enfermedad tiene, y se arma este síndrome, se aplican las pruebas pertinentes según el perfil que estamos considerando para hacer el diagnóstico. Y acá es importante, llegado al diagnóstico tenemos que tomar dos actitudes, uno a nivel individual de la persona y a nivel colectivo, ¿no? Puede ser uno de los primeros casos de una epidemia que va a aparecer, entonces es importante que el médico o el personal de salud tenga en cuenta tanto el manejo individual como el colectivo, ¿no? Por otro lado, a veces el diagnóstico, todo esto en realidad es una fotografía del momento que vemos, ¿no? Pero es importante considerar que esto es dinámico. El paciente depende, viene hipotenso, viene sangrando, cómo es que está viniendo. Es importante el diagnóstico en esa evolución, ¿no? Si tiene signos de alarma o no tiene signos de alarma o está grave, ¿no? Hay varios estudios que se han hecho este es un estudio que se ha hecho en Río de Janeiro, donde han evaluado más de 3.000 casos de síndrome febril. Miren lo que han encontrado, ¿no? Clínicamente lo más frecuente que diagnosticaban los médicos era dengue, chikungunya, malaria, zika, y esto obedece al perfil epidemiológico del lugar donde se está haciendo el estudio, ¿no? Y lo que se ha encontrado acá es que cuando se confirmó con un laboratorio, 21% eran chikungunya, 15% dengue, 6% zika, confirmados por laboratorio, y algunos casos de malaria que más estaban relacionados con los viajes. Pero acá ustedes ven que el 41% de todos estos febriles, de los más de 3.500, no tienen diagnóstico. Y eso nos ocurre acá. En Perú esto por lo menos llega hasta el 80%, en Iquitos, no sabemos qué cosa es, y hay un área muy importante para investigar. Y eso también es para ver el diagnóstico etiológico en el caso de dengue, zika, chikungunya, a través del tiempo, ¿no? Y esto obviamente depende, el hallazgo etiológico de un síndrome febril va a depender del lugar, del nicho ecológico donde se está haciendo la evaluación y el momento, ¿no? Porque como ha mencionado César Munaico, a través del tiempo han habido epidemias y en algunos momentos puede estar el zika, el chikungunya o el dengue o la malaria predominando, ¿no? Y bueno, estas son las etiologías. Dependiendo del momento, por ejemplo, en este periodo lo que ha predominado es el chikungunya, ¿no? Pero también ellos tienen leptospira, tienen zika. Y hay otro estudio más anterior que ha incluido al Perú,
de cuál es la etiología del síndrome febril y los arbovirus que se han encontrado. Esto se incluye todos los países andinos. Y acá en el caso de Perú igual, ¿no? El hallazgo es similar, ¿no? Se encuentra dengue en sus diferentes serotipos a través del tiempo, el periodo de estudio, encefalitis equina venezolana también, oropuche, mayaro, son etiologías. Para esto es importante entonces tener la capacidad pues, de diagnóstico en el laboratorio. Bueno, esto ya Miriam muy bien lo ha explicado, la presencia de la Aedes, que tiene la camiseta de Alianza Lima, solo para destacar eso. Y el Aedes albopictus, que todavía no lo tenemos, o de repente ya lo tenemos y todavía no hemos visto. Y estas son las determinantes sociales, ambientales, climáticas, etcétera, que como menciona Miriam, favorecen por la presencia de la Aedes aegypti, ¿no? Que ya lo tenemos en todo el Perú, de Tumbes a Tacna y en toda la Amazonía. Entonces, para el diagnóstico de laboratorio tenemos, como hemos mencionado, varias técnicas. Su sensibilidad va a variar dependiendo si es un método directo como las pruebas moleculares, el aislamiento o la detección de antígenos, que son métodos que tienen una mayor especificidad, y los métodos indirectos como la serología tienen una mayor sensibilidad. Y va a depender también esto del momento en el que hagamos el diagnóstico. Y acá tenemos un problema, ¿no? Cuando llega un paciente con diagnóstico de un síndrome febril, ¿qué prueba le hacemos? Y tenemos todo un algoritmo que es complicado, porque hay que sacar una alícuota para cada etiología y son laboratorios diferentes. Se complica la cosa, ¿no? Por eso es importante ya plantear plataformas que tengan el enfoque sindrómico. Por otro lado, tenemos una determinante comercial, ¿no? Que nos ha ocurrido en la pandemia, donde necesitamos pruebas, necesitamos vacunas, y no lo tenemos en el momento que requerimos. Por eso el INS ya hace buen tiempo ha empezado a desarrollar una línea que se llama el Tariki, que en quechua te encontré, y se desarrolló un kit de diagnóstico para ELISA, para dengue, fiebre amarilla. Sin embargo, hay que seguirlas desarrollando, y ahora hay pruebas moleculares y hay pruebas inmunocromatográficas, pero estas siguen siendo útiles. Y lo gracioso es que este kit de fiebre amarilla es el único en el mundo, y no es porque nosotros seamos lo máximo en tecnologías, sino porque hay interés de hacerlo, pero por otro lado a nadie le interesa, porque esto no es negocio, no tiene rentabilidad económica, pero tiene una alta rentabilidad social. Las pruebas rápidas han surgido y ahora con el COVID se han desarrollado más, ahora hay más pruebas que han mejorado la sensibilidad y especificidad de las que habían antes. Entonces, actualmente tenemos que le hemos puesto el Tavoaplex, que detecta 4 virus y es una prueba de PCR, ¿no? En tiempo real, y también se está desarrollando un LAMP para eso. Últimamente ha salido una prueba que te permite detectar antígenos del virus, y es una prueba inmunocromatográfica. Esta es una publicación de un grupo japonés, que es una prueba rápida que detecta la presencia de dengue 1, 2, 3 y 4. En 15 minutos tiene el resultado. Entonces, la idea es cómo la tecnología lo implementamos para usarla en el primer nivel de atención. No esperar un resultado 2, 3 días y mientras tanto el paciente o muere o empieza a infectar a otros, dependiendo de la etiología. De modo que es importante enfatizar en la necesidad de que las pruebas en lo posible debieran estar en primer nivel de atención, y para eso ya hay tecnología, ¿no? Esto acaba de terminar, los resultados dependen de la próxima presentación, la daremos. Se ha desarrollado unas pruebas de LAMP para determinar por síndromes, tanto síndrome febril como diarreas. En este caso, en síndrome febril, esta prueba puede detectar dengue, chikungunya, malaria, riqueza y leptospira.
es una plataforma molecular, y por otro lado, entonces tenemos virus y parásitos y bacterias, y esto nos va a permitir pues, un manejo clínico individualizado y unas medidas oportunas en control de brotes. Debiéramos tender a hacer eso, ¿no? Las universidades, los centros de investigación, de tener plataformas con este enfoque sindrómico para orientar desde el primer nivel de atención lo que tendríamos que hacer con el problema, ¿no? Y por otro lado es importante considerar la dinámica del virus, de la viremia, ¿no? Cuando el mosquito nos pica, hay un periodo de infección y hay un periodo de incubación, ¿no? Y aparecen los síntomas. Obviamente acá no tenemos síntomas, no hay mucho que hacer, pero a partir de los síntomas, en las primeras semanas, diría en forma general, podemos detectar el virus, sea en forma de aislamiento, con PCR o el NS1. Después ya no está, por más molecular que sea nuestra técnica, y el virus no está. Entonces tenemos que recurrir a las técnicas serológicas para determinar IgM y IgG. Otra cosa importante que no estamos muy habituados es a determinar infecciones secundarias, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando una persona tiene infección secundaria, el IgM rápidamente va a subir que si fuera una infección primaria. Entonces, considerar en la primera semana NS1 o PCR o el ARN viral en ese periodo de viremia, luego los anticuerpos IgM, IgG, y esto nos permite también detectar si hay infección primaria o secundaria. En cuanto al chikungunya, igual como muchas enfermedades han venido del África, esto solo para contarles de que esta enfermedad característicamente produce artritis. Es un paciente que fue a la posta cuando estuvimos en Zarumilla y decía que no le salía el anillo. Su problema era que no salía el anillo. Yo de broma le decía, ¿qué te has peleado con la mujer y quieres botar tu anillo? No, me decía que mi dedo está hinchado. Y cuando lo examinamos tenía todo lo demás y esto era un chikungunya, ¿no? Eso es lo característico de esta enfermedad, la artritis, además de la fiebre, ¿no? Y lo interesante es que se ha autolimitado al norte y algo en Loreto, más no hemos tenido. Entonces esta es una enfermedad que hay que recordar que puede ir a la fase crónica, ¿no? Que puede confundirse con una artritis reumatoide. Y esta en la patogénesis destacar que los fibroblastos sinoviales persistentemente están infectados por este virus y eso que hace que condicione una artritis crónica. 5 minutos, por favor. Sí. El mayaro es otro virus que tenemos acá en Perú, en la Amazonía. Entonces debemos pensar en esa posibilidad. El oropuche también tiene un ciclo urbano y rural, nosotros tenemos el ciclo rural. Entonces estas son etiologías que debemos pensar considerando la procedencia de los pacientes, ¿no? Finalmente el Zika, que es otra enfermedad también transmitida por el Aedes, y acá hay que destacar el compromiso neurológico, ¿no? Sobre todo la microcefalia en los niños, y que se ha evidenciado pues, por imágenes. Y finalmente, en este caso, la fiebre amarilla, lo que tenemos desde 1924 solamente es fiebre amarilla selvática, pero tenemos el riesgo de fiebre amarilla urbana, ¿no? Esta es una comunidad en la frontera con Ecuador, donde hubo una epidemia, y el riesgo de la reurbanización, por eso es importante que todos debieran estar vacunados, ahora que la vacuna es una sola dosis para toda la vida, ¿no? Y en cuanto al manejo, en realidad estas enfermedades, como son virales, no hay tratamiento específico, el manejo es sintomático en la mayoría. En el caso del dengue, sí es importante hacer intervenciones según la sintomatología, si es un dengue sin signo de alarma, con signo de alarma o es severo, ¿no? Y este es un punto crítico porque muchos de nuestros pacientes fallecen porque no hay un manejo adecuado. Solamente hidratar adecuadamente, controlar la presión arterial media puede salvar vidas, pero para eso necesitamos que el personal esté capacitado y en número adecuado. En cuanto a las vacunas, la fiebre amarilla tenemos una vacuna que es segura, que es eficaz,
pero hay que tener la precaución de no vacunar a menores de 9 meses y a mayores de 60 por la enfermedad viscerotrópica. Y en cuanto al dengue, ya tenemos 2 vacunas, la de Takeda, que es la que últimamente se ha visibilizado más, y que si el paciente pudo tener antes o no infección por dengue, igual puede vacunarse, que es una limitación que tiene esta otra vacuna, el Sanofi, que cuando las personas, sobre todo niños, no han sido infectados previamente, pueden tener complicaciones. Las otras vacunas están en curso, todavía en fase 2 o en fase 1. En conclusión, es necesario el enfoque sindrómico para el diagnóstico clínico con soporte laboratorial. En caso de epidemias es importante aplicar el nexo epidemiológico, no hay que aplicar pruebas a todo el mundo y hacemos perder tiempo, porque esa prueba no nos va a conllevar a nada más, es para la vigilancia y para orientar el manejo de casos. Es necesario acercar el diagnóstico etiológico al primer nivel de atención, por eso el enfoque sindrómico, tanto en la clínica como en la prueba de laboratorio. Es imprescindible la vigilancia y control vectorial, porque si no hacemos esto, vamos a seguir llenando los hospitales y van a haber casos que fallecen. Y las vacunas deben considerarse una estrategia complementaria a las estrategias existentes ya para el control del dengue en particular, y el control vectorial obviamente para las otras etiologías como dengue, zika, chikungunya y la fiebre amarilla urbana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cabeza. A ver, vamos a tornarnos unos minutos más para la gente del público que desea hacer preguntas. Mientras se animan, yo voy haciendo una pregunta. Ahí está, doctor. Felicitaciones por las exposiciones, muchas gracias. La pregunta es, comienza por lo que aparentemente hay dificultades, ¿no? ¿Hay algún plan preciso para proveer y superar el problema de las pruebas, ¿no? que se ha referido, ¿no? ¿Por qué no se, habiendo ya zonas identificadas, por qué no se prioriza justamente el acceso a esas pruebas, ¿no? Y lo otro sería al papel de la población, ¿no? La población, ¿en qué medida se ha avanzado en la resistencia aparente que hay, sobre todo en esta parte del control de vectores, ¿no? Y lo último sería en relación a las insecticidas. ¿No hay efectos colaterales que mencionar sobre esto que podrían ser motivo de la resistencia? Muchas gracias. Ya. Primero las damas. Adelante. Interesantes las preguntas. No hay efectos colaterales por el uso de estos insecticidas. Recordemos que estos insecticidas son aprobados por la OMS y la dosis que se usa es específicamente para eliminar al mosquito. Incluso los herbicidas que se usan en agua de consumo humano. Y sobre el papel de la comunidad, en realidad se está trabajando últimamente con los gobiernos locales, municipios, para lograr esa participación activa, ese compromiso, porque uno de los problemas que tenemos justamente en brotes es que no abren las puertas de su vivienda, hay un rechazo, hay viviendas renuentes y también tenemos viviendas cerradas. Y hay un estudio que nos dice que esas viviendas renuentes siempre son positivas al vector. Entonces sí es importante trabajar con la comunidad, todavía no es suficiente porque no lo hemos logrado y para eso deberíamos trabajar con los promotores sociales, ¿no? Estamos en eso, pero también siempre los de promoción o comunicación nos dicen presupuesto. Entonces es todo un tema que trabajar todavía. Creo que, doctor. Doctor Cabezas. Sí, en relación a las pruebas, sí es importante esto porque por ejemplo, en el mercado pueden haber pruebas, y en las emergencias hay más presupuesto para combatir la emergencia, se hacen las licitaciones, entonces siempre ocurre en el Perú, que es típico, gana una empresa, en la segunda o la tercera la cuestiona, se baja la licitación, finalmente las pruebas no están en el momento oportuno, ¿no? Entonces para eso es importante, creo, en situaciones de epidemia, en situaciones críticas, el Estado debiera garantizar la respuesta oportuna y adecuada en cuanto al diagnóstico, tratamiento, etcétera, ¿no? Por eso decía que hay determinantes comerciales que no tienen que ver directamente con salud, pero el efecto es negativo para una intervención adecuada y oportuna. Bien.
para... En algo rápido nomás, nosotros en el CDC estamos tratando de formar la unidad de comunicación efectiva y cambio de comportamiento, porque entendemos que todas las enfermedades tienen que ver mucho con el comportamiento de las personas y es necesario empezar a explorar por qué las personas se comportan de una forma y no de otra, y también empezar a explorar qué intervenciones podemos hacer para que estas personas cambien de actitud, ¿no? Entonces estamos trabajando ya en esa línea y esperemos pues que en los siguientes años podamos tener mucho más información y podamos generar también algunas intervenciones. Muchas gracias. Buenos días a todos. Agradecer ante todo las exposiciones tan interesantes y sobre todo el esfuerzo que se despliega para la intervención en este problema que ya viene desde hace varias décadas. La pregunta, dos preguntas. Una es con respecto al índice de Breton, si se está usando, y la otra pregunta es con respecto a, dado que tenemos ya varias décadas en este problema, ¿en qué medida ha ido mejorando la provisión de agua potable a las poblaciones? Porque definitivamente tenemos una lucha cuerpo a cuerpo contra el vector, pero en realidad ese vector prolifera debido a que no hay agua potable y eso implica que las personas y las poblaciones en general almacenen agua, ¿no? De haber agua potable, pues no tendrían que hacer eso. Entonces, pienso que habría que afrontar el problema desde el fondo de los determinantes sociales que ya han mencionado, ¿no? Esas serían las dos preguntas. Muchas gracias por las preguntas. En cuanto a los indicadores entomológicos, mencionó el índice de Breton, que es un indicador que correlaciona recipiente con viviendas. Sí se hace, esos son los índices aédicos. El tema es que se programa que se hagan mensualmente 12 veces al año. Por cuestiones de presupuesto, solo se hace o 2 veces o 3 veces al año. Entonces, es información que no se tiene a la mano. Hay una propuesta de poder trabajar con ovitrampas, y entonces nosotros sabemos que el ciclo de vida de este mosquito es de 7 días. 7 a 10 días. ¿Por qué vamos a hacer indicadores que se evalúan cada 30 días cuando sabemos que cada 7 días tenemos una nueva generación de mosquitos? Entonces son nuevos conceptos que debemos de aplicar. En relación, ¿cuál es la otra? Se me fue. El agua, y eso es importantísimo. El doctor Munaico mencionó agua potable. Ica, por ejemplo. Ica no llueve. Sin embargo, casi toda la ciudad de Ica, todo el departamento en realidad, tiene presencia de vector, y es más, la introducción de Aedes aegypti en Ica se reportó en el 2015. Y mire que al 2023 tenemos transmisión en casi todas las ciudades, y es básicamente por desabastecimiento de agua. Aquí lo que se tiene que trabajar es con la intersectorialidad, con los municipios, gobiernos locales, porque esto no es un problema del Ministerio de Salud, es un problema que atañe a muchos sectores, vivienda, educación, todos estos hábitos. ¿Por qué? Porque la gente, es más, el crecimiento desordenado de la población. Estamos acá en Lima y tenemos viviendas hasta en el cerro, viviendas que ponen sus 4 cesteras y luego van llevando sus vales y sus tinas donde van llevando los huevos, dispersión pasiva de Aedes aegypti. Entonces, todo un problema que se tiene que trabajar, pero yo creo que eso se tiene que hacer bajo intersectorialidad, porque si no, no lo vamos a lograr, y vemos que estas enfermedades cada año va a ser más crítico. Cada año tenemos, en el año 2017 tuvimos 70.000 casos de dengue, pero este año, al 2023, hasta la semana 28, eran más de 220.000 casos de dengue. Entonces, es una situación grave que debemos todos, desde el punto de vista, desde la academia y de todos los sectores, tratar de conversar y analizar, sentarnos todos y decir cómo vamos a trabajar, y no solamente es salud. Gracias. Perdón. Sí, solamente como he mencionado, creo importante las determinantes sociales, ¿no? Ya se está agregando las determinantes comerciales. Solo para decir un comentario, en Iquitos, por Iquitos pasa el río más caudaloso del mundo y no tienen agua en las viviendas. Entonces eso significa que hay un problema de ingeniería o de algo de captación de agua, porque el abastecimiento debiera ser las 24 horas los 7 días de la semana, ¿no? Y en Lima, y en Ica, y en toda la costa, el problema es la intensa migración y la falta de acceso a agua, aún en sitios donde no llueve, ¿no? Gracias. El tiempo nos está ganando, pero yo voy a dar una pregunta para el doctor.
por favor, creo que tenemos que reflexionar en lo siguiente. Estamos trabajando muy bien con el entorno, con los vectores, pero veo gran esfuerzo físico-químico y bioquímico en elementos diversos. Pero nos falta manejar el propio elemento que sufre, el ser humano. Por los síndromes o los signos y síntomas que se ve en el cuadro del dengue, hay trastornos de vías biliares y de hígado. Yo soy de medicina alternativa. He visto pacientes, he visto sus tobillos y están con picaduras. Entonces, intuyendo que podía ser el dengue, ¿qué he manejado? He manejado vías biliares. Entonces, si ustedes ven, el árbol de la vida es el hígado. La parte de las hojitas son el hígado, cuya producción baja por las vías biliares que se cierran cuando la gente consume la fruta en la mañana o los cereales en la mañana. Y eso es común en la sierra y es común en la selva. Entonces, abro vías biliares con alimentación con verduras crudas, que les puedo después dar, digamos, las anotaciones correspondientes para no entorpecer con el tiempo, pero básicamente también con plantas medicinales. 3 a 4 días de agracejo, aunque sea una hojita, y luego otros 3 a 4 días de diente de león. Eso durante 3 semanas y la persona se recupera maravillosamente. Es todo. Ya, antes de que respondan, voy a hacer 2 preguntas más y las responden como evento final. Una va a estar dirigida al doctor Monaico. El niño que viene, la mayor probabilidad es que sea moderado, no tan catastrófico. La pregunta es, ¿las enfermedades transmitidas por vectores van a ser igual, peor o de menor intensidad? La siguiente es a una pregunta virtual. Hay muchas, la verdad, pero voy a tomar solo una. Dice, ¿a qué se debe la gran letalidad por dengue de esta epidemia, por ejemplo en Lambayeque, comparado con otras zonas? ¿El virus es más agresivo? Bien, una pregunta no tan fácil del doctor Llanos. Obviamente las condiciones en las cuales vamos a estar en los siguientes meses facilitan obviamente la transmisión del vector. Y bueno, tenemos algunos comentarios sobre eso, ¿no? En esta epidemia hemos tenido una epidemia la más grande que hemos tenido, ¿no? Sí, obviamente dentro de la dinámica de transmisión el clima es importante, pero también es importante la población susceptible, ¿no? Entonces lo que nosotros pensamos es que probablemente va a haber un impacto, pero no va a ser de la misma magnitud que lo que hemos visto este año, ¿no? Pero también tenemos otro escenario, tenemos el escenario de selva, ¿no? Que en realidad en este año y el año pasado no ha habido una actividad grande. Entonces tenemos ahí también otro escenario que tenemos que estar mirando, porque puede también incrementarse ahí en la zona de la selva, ¿no? Entonces pensamos que probablemente sea un impacto moderado, no tanto como el que hemos visto este año, y que si esto es así, de acuerdo a lo que hemos venido observando, en los siguientes años también el impacto va a ser mucho menor, ¿no? Pero eso es lo que hasta ahora venimos mirando con los datos y también estamos tratando de incorporar esto a los modelos que tenemos, ¿no? Esperemos que sea así, pero igual lo que ocurrió este año también nos tomó de sorpresa. Nosotros habíamos hecho algunos modelos que estimaban obviamente un impacto importante, pero nos hemos quedado cortos en la mitad, ¿no? Estimamos que la mitad de casos hemos estimado, pero hemos obtenido casi el doble de casos, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque en los modelos que teníamos no hemos considerado el tiempo que la temperatura permaneció alta, ¿no? Que ha sido más de lo que hemos observado en otros años. Muchas gracias. Sí, sobre la mayor letalidad, bueno, hay varios factores, ¿no? Unos, los servicios, ¿no? Que ante un número mayor de casos, obviamente con los mismos servicios que tenemos, un poco como lo ocurrió en la pandemia, pero acá, claro, menos casos, pero muchos casos en comparación a años anteriores de dengue. Y el otro tema es la organización de los servicios, ¿no? La referencia, contrarreferencia. Y una cosa crítica, y esto va para los formadores de médicos o de profesionales de salud, es la capacitación, ¿no? En realidad es como todos los años tenemos dengue, en realidad los de pregrado deben salir tromes en manejo de dengue. Y en realidad ningún paciente o muy pocos debieran fallecer a pesar de que no hay tratamiento etiológico, lo que decían los cubanos, ¿no? El tratamiento enzimático. Si tiene signo de alarma, ese paciente tiene que estar hacerle un seguimiento horario, si es posible,
para evitar que la presión arterial media caiga, y solamente con ese manejo el paciente en realidad sale del cuadro crítico y no debe fallecer. Pero eso es lo que nos falta. Por un lado, el recurso humano en número suficiente, capacitado, y la organización de servicios. En este año también ha ocurrido, en realidad ya estaba circulando el genotipo Cosmopolitan del serotipo 2, que también puede ser un factor que haya influido en la mayor transmisión y en la mayor dispersión, pero yo creo que el punto más crítico es que nuestros servicios deben estar preparados, organizados y con personal capacitado. Incluso nosotros hicimos un aplicativo que es el Dengue Onjo y que está disponible libre por Google. Se puede bajar un aplicativo para manejo de casos que se puede utilizar, y creo que yo enfatizaría en la necesidad de que todos los médicos jóvenes o personal de salud que va a hacer serum o va a lugares donde hay casos de dengue debiera tener la capacidad de manejar los casos, porque no necesitamos que sea un médico especialista, un infectólogo, un médico general muy bien podría tratar. Gracias. Solo quería agregar, no soy médico, pero en realidad si nosotros establecemos, mejoramos el primer nivel de atención, que son los centros de salud, los establecimientos de salud, si podemos lograr que todos los pacientes lleguen a los establecimientos de salud y que no colapsen los hospitales, yo creo que también podríamos evitar las pérdidas humanas, porque las personas quieren ir al hospital y salir con un montón de medicamentos, y en realidad eso es promoción y comunicación, porque para el dengue no necesitamos tantos medicamentos y sí se puede manejar en el primer nivel de salud. Gracias. Absolutamente de acuerdo. El problema es que saturan los hospitales y los que están graves no tienen espacio. Bueno, les agradezco a los ponentes por el tiempo, se ha vencido largamente. Le pido disculpas, doctor. Bueno, adelante. El cambio de autoridad que había este año es un problema importante. La segunda pregunta, ¿ha habido corrupción en alguna compra de insecticidas? Como ustedes pueden ver, la cantidad de insecticidas que vamos comprando año tras año es cada día más grande. Yo fui testigo de un caso en que el insecticida estaba ya depositado en el ministerio y todavía no había terminado la licitación, en Loreto. Entonces yo quería, sobre todo el tema del, tú sabes que el recurso humano es la piedra angular del tema de las políticas sanitarias. Si no hay carrera pública, ¿cómo podemos hacer políticas públicas de larga data? No hay forma, sin que haya carrera pública. No sabemos si el doctor Muneico dentro de 6 meses estará en su posición o no. No es posible. Yo quería la opinión de esta cuestión que es clave, ¿no? Todo el resto es importante, pero al final hay alguien que tiene que tomar una decisión y ejecutar la cuestión y la acción en un determinado territorio. Gracias, doctor. Gracias, doctor, por las preguntas. Bueno, la respuesta al dengue tiene que ser una respuesta que se tiene que dar en todos los niveles de gobierno, ¿no? Y ahí es un problema que tenemos, es que a nivel de los gobiernos regionales a veces la respuesta no es organizada, ¿no? Y ahí tenemos un problema grave. Cuando hemos estado en esta última epidemia, ¿no?, de dengue, hemos encontrado bastante desorganización dentro de las autoridades regionales y también dentro de los servicios de salud, y también en el primer nivel de atención. Los mensajes no eran claros, el manejo de los pacientes no estaba claro. En el personal de salud, por ejemplo, una de las cosas que veíamos era que no atendían al paciente porque les pedían una prueba positiva, ¿no? Y el paciente esperaba y daba vueltas, o le decían al paciente que vaya al frente de la posta para que pueda tomarse la prueba. Entonces, hay cosas que tenemos que empezar a trabajar, y la respuesta, como dije, tiene que ser una respuesta a nivel de todos los gobiernos y sobre todo organizada, ¿no?, con metas claras, donde todos los actores articulen y puedan dar una respuesta unificada y que sea efectiva. Doctor, buenas gracias por la pregunta. Referente a si hay corrupción en la compra de insecticidas, realmente nosotros como INS evaluamos los insecticidas, más no intervenimos en la compra, eso lo hace Senares a través del Ministerio de Salud, pero sí sería importante que
que empecemos a comprar los insecticidas a través de OPS, así como se hace para las vacunas, para garantizar insecticidas de calidad y una efectividad comprobada, que no se viene haciendo, ¿no? Gracias. Gracias. ¿Algo para cerrar? 2 palabras. Sí, solamente lo que dice Miriam, ¿no? Yo creo que estos productos estratégicos deberían tener un sistema, siguiendo el ejemplo de fondo rotatorio, ¿no? Que sería lo mejor para nosotros. Bueno, un problema que nosotros tenemos como país es exceso de burocracia. Y la burocracia es el gran enemigo de salud. Gracias, hasta luego.